es cómo el Perú y sus actividades productivas se han visto afectadas en el contexto de la pandemia. Le damos la palabra al señor Francisco y luego continuamos contigo, Miguel. Gracias. Bueno, la cuarentena dejó que algunas actividades como alimentos, transporte en parte, pudieran seguir en actividad. Y eso fue apropiado porque son pesca, son actividades claves. Minería también en parte siguió operando. Las empresas agroindustriales para el comercio exterior también, obviamente cuidando sus protocolos. Entonces ellas fueron de alguna manera, la actividad avícola también, y sin embargo aún esas actividades fueron afectadas. Para el caso de La Libertad, me informaba, por ejemplo, en La Libertad se produce más o menos 22% de todos los pollos a nivel nacional. En La Libertad son 6%, o sea, ya al mucho somos polleros, comemos el 7%, pero ¿y el 15% quién lo compra, no? Entonces, obviamente lo compra fuera de la región. Ellos, la producción de enero a mayo de este año ha caído 22% respecto a enero-mayo del año 2019. Y el empleo ha caído entre 15 y 17. O sea, aún así, fíjense, actividades vinculadas a los alimentos han caído. No podría pensar que no, pero sí ha caído. Y cuando les pregunto a ellos, le digo, ¿por qué ha caído? Me dice, es que han cerrado restaurantes, han cerrado pollerías, y esos eran nuestros clientes. Entonces, y la gente no tiene plata. Entonces, a tal punto que puede, en efecto, se ha caído fuerte los ingresos porque ante un shock de oferta, menos producción, como no genera salarios, genera un shock de demanda. O sea, la gente no tiene plata para gastar. Entonces, puede ser que en los próximos, o en estas semanas, en las siguientes, el precio caiga. Pero uno no puede decir que el precio cae porque abunda. Hay mucha oferta para la demanda, entonces el precio cae. No, lo que pasa es que la oferta puede ser igual e incluso menos, pero la demanda es mucho menos. Entonces cae principalmente los precios o no suben porque la demanda es la que cae y no tanto por oferta, ¿no? Por mayor oferta. Ahora, eso pasa en los alimentos, esa data me la dieron los avicultores. Ahora, actividades que han sido afectadas fuertemente es turismo, alojamiento, restaurantes. Ellos, en el caso de La Libertad, es 1 millón, la P ocupada tiene 90.000 personas. O sea, 90.000 personas, el hoteles y restaurantes representa el 2% de todo el producto del PBI regional, pero en empleo representan el 9%, o sea, si es 1 millón, 90.000 personas, o sea, son intensivos en mano de obra, y sin embargo lo han cerrado, se ha puesto a cero casi, ¿no? También se afectó fuertemente construcción, que tiene 60.000, 6% de la PEA, 60.000 personas ahí. Cayó también comercio tiene 160.000 personas, que si suponemos 5.000 por personas, más o menos 32.000 negocios, 5 personas por negocio, más o menos 32.000 negocios habrían ahí. Todo lo que es compra al por menor, el tema que estás tratando, ¿no? O sea, compras al por mayor, al por menor, todos los lugares donde dan mantenimiento a los vehículos, todo tipo de vehículos, todo eso suma a la gente que trabaja ahí 160.000, ¿no? Entonces, esos han sido afectados. Como bien decía Miguel, ha habido una informalidad. Yo conozco varios talleres donde trabajaban así, con la puerta entreabierta, ¿no? Llegaba, arreglaba, se iba, hasta construcción había, ¿no? A gente que había acumulado, lo había agarrado la cuarentena de improviso con su material, iban y calladito, trabajaban todo el día, y antes que venga el toque de queda, volaban, ¿no? O sea, han ido generando, pero en menor cuantía, pero servía para cubrir el día, ¿no? Entonces, ha habido ese sistema informal, y todos los sector servicios que tiene a 100.000 personas, por ejemplo, ahí está educación privada y pública, salud privada y pública, y también está servicios financieros y de seguros, pero ahí hay un rubro dentro de otros servicios que tiene el 10% de la PEA, que es cuidados del hogar, salones de belleza, peluquerías, eso sí ha sido fatal.
O sea, lo ha tirado abajo, lo ha cerrado, ¿no? Y muchos, muchos todavía de estos señores que mantenían, como le decían, solamente hasta mayo, hasta abril, seguían reconociendo el pago de alquiler, a pesar de que no vendían nada. Pero cuando le dicen a mayo, le quiebran la expectativa. Total, le dice un mes más pagar alquiler cuando no vendo nada. Y después le dicen junio. O sea, esa expectativa lo fue quebrando. Entonces, mayormente, mayores negocios han dejado ahí. Y yo he mirado, he visto algunas cosas que al primer mes nomás ya algunos ya entregaban, porque decían, no, no, ya no hay plata, no, no va a haber. Y muchos negocios se están reconvirtiendo. Entonces, esos lugares donde había salones de belleza, donde se estima que, por ejemplo, esos sectores va a quedar de cada 100 va a quedar 44 solamente en actividad, 60 y tantos desaparecen o se reconvierten, ¿no? ¿Están yendo a dónde? Están yendo a generar lo que podría esperarse alimentos, varios, había que sumar los cuantos en porcentaje, lugares que ya se están reconvirtiendo, ¿no? Muchos negocios, otros incluso están saliendo, al haberse caído su ingreso, no es que tuvieron negocios, sino que como sus empleos lo perdieron, de frente han roto paredes, en su sala han hecho un minimarket, se han contactado con proveedores directamente de la parte de agrícola para acelerar y vender más cómodo, darle sensación de no contagio, de buena trazabilidad. Entonces, los negocios han ido reconvirtiéndose, y ya no va a ser igual después. O sea, no se le puede decir a todos alguna estrategia que es buena, sino que la gente no va a gastar mucho y se va a caer la demanda. O sea, varios negocios va a haber cantidad. El año pasado en La Libertad van a caer. El año pasado en La Libertad, el nacimiento neto fue en 9.400, casi 9.400 empresas. Es decir, en promedio el año pasado, 1.300 han ido nacían, iban a SUNAT, pedían su RUT. Y más o menos 500 se iban de baja. Entonces, en promedio, casi 800 empresas, cerca de 780 empresas, en promedio, digamos, en neto han crecido, que anualizado da 9.400. Yo creo que ese numerito de 9.400 no va a pasar de 2.000 a 3.000 este año. Va a haber empresas nuevas que no van su RUT, pero va a haber una cantidad que simplemente se va a ir, o si va a informalizar para manejar costos, ¿no? Ok, gracias, señor Francisco. Miguel, por favor. Lo que dice don Francisco es cierto, él conoce mucho más las cifras que nosotros porque él es un analista económico, pero hay un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta. El rubro de alimentos es un rubro que se ha visto fortalecido en estos días, en esta pandemia. Fortalecido por el hecho de que el estar en casa, el de estar las familias, ahí digamos, y olvidarse un poco del trabajo en el sentido de que está paralizado, entonces ha conllevado a que el consumo aumente. Es más, en el tema, por ejemplo, de las bodegas también se han visto fortalecidas, porque hay muchas personas con la intención de escuchar la noticia de los mercados, preferían adquirir sus productos en las bodegas y ha creado también un dinamismo del servicio de delivery, pero en la venta de productos de consumo. Esto ha ocasionado también, lógicamente, que otros sectores estén paralizados, como lo ha señalado, y que conlleve a una pérdida laboral muy importante. Por ejemplo, entre marzo y junio se registra más o menos una pérdida de unos 199.000 puestos de trabajo, según ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo. Más o menos entre marzo y junio, pérdida de 199.000 puestos de trabajo, mientras que esto ha caído pues en el tema de los rubros que se han visto afectados: agricultura, industria, comercio. Pero hay sectores que, como les digo, que se han visto fortalecidos. Es cierto, hay un cambio disruptivo ahorita actualmente entre todos los negocios. Muchos negocios que se han visto, por ejemplo, afectados, como era el servicio de delivery, que no se podía hacer, pero que desde, desde que inició el tema de la cuarentena, se podría decir que en 2 semanas, o sea, en el mes de marzo, digamos todo marzo, ha sido una cuarentena efectiva, pero a partir del mes de mayo
mayo, ya comenzaron a sacarle la vuelta, como buenos peruanos parece que somos, han comenzado a sacarle la vuelta a estas medidas restrictivas y comenzó el servicio de delivery. Y el servicio de delivery se ha mantenido desde hace mucho tiempo atrás. No es que en la segunda fase comenzó la etapa de delivery, no, sino se ha mantenido desde hace mucho tiempo atrás, que han estado haciendo de manera callada, de manera por celular, por WhatsApp con las personas. Pero el otro punto es que hay sectores que sí se han visto perjudicados y acá hay que ser claro, por ejemplo, en el caso de sectores que han sido suspendidos laboralmente, no por la suspensión perfecta laboral, sino por arreglos ya entre las empresas. Por ejemplo, las empresas automotrices, en el primer mes, en marzo, sí les pagaron, tengo entendido yo, por lo que he conversado con algunos trabajadores y por el programa, sí les han pagado, pero en el mes de abril prácticamente le dijeron que mejor se vayan a su casa, descansen, pero lo van a tomar como que han pedido un permiso, o sea, ni siquiera en la suspensión perfecta laboral han ingresado, sino simplemente un permiso. Y eso ha sucedido en muchas empresas ha pasado lo mismo, pero lo más afectados aquí era el tema de las MIPES. Las MIPES sí se han visto bien afectadas porque se han visto perjudicados porque los agarraron la sorpresa de la noche a la mañana. O sea, 15 días de paralización para una MIPE puede ser pasable, pero ya extenderlo 30 días en el mes de abril, 30 días en el mes de mayo, prácticamente las MIPES son las más afectadas. Y si se dan cuenta, en el tema de la reactivación de la economía, muchas de las MIPES no han podido encajar dentro de ese plan. ¿Por qué? Porque son muy pocas las MIPES que están bancarizadas, digamos así. Y acá se ha visto ese otro tema que ha salido a la luz, el tema de la bancarización. El Perú no es un país bancarizado, no es un país tarjetaviente. Estamos nosotros con digamos, muchas personas que no creen en las instituciones financieras. Es por eso las grandes colas que se veían en el Banco de la Nación y las grandes colas que se veían en los bancos. ¿Por qué? Porque los cajeros también fue digamos, no ayudaron a mitigar este tema de la aglomeración de la gente, porque muchos cajeros no funcionaron, muchos agentes, digamos, no estaban operativos y por lo tanto ocasionaba que se formen las tremendas colas que hemos podido visualizar en toda la ciudad de Trujillo y en diferentes lugares del país. El sector, en el aspecto laboral, sí se ha visto perjudicado. El empleo, por ejemplo, en Lima Metropolitana indica que se ha perdido el 51.8% de empleos dependientes informales entre marzo y mayo, y los independientes se registra una caída de 58.9% desde marzo, pero se está reactivando el empleo con el tema de la puesta en operatividad de la apertura de las fases económicas. No sé, sigue. Bien. ¿Preparado? Justamente son de fuente confiable, del MINSA y del MEF, para poder ayudarme a responder la consulta, por favor. Para un poco dar, luego de la situación que hemos tenido de contención, para pasar a la reactivación, ¿no? Y comenzar a movilizar la economía, ¿no? Y han sido por fases. Gracias, muchas gracias. Luego de una contención que hemos tenido 100 días prácticamente, y dentro de esos 100 días se han comenzado a movilizar la fase 1 y la fase 2 de implementación, el gobierno intenta comenzar a buscar la reactivación económica, y para esto tiene medidas aprobadas de 110.000 millones de soles, ¿no? Que forma 14.5% del PBI, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Esto cómo se ha dividido? En instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? Pues en el plan de estímulo fiscal, como por ejemplo las medidas tributarias, que son 16 millones, como por ejemplo alivio tributario a familias, alivio tributario a empresas, en la parte de medidas de gasto, atención a las emergencias, ha sido 10.000 millones, de soporte económico a las familias, y justamente lo que conversaba el colega, ¿no? La importancia de la bancarización. De un país en el cual 4 de 10 personas solamente tenemos una cuenta de ahorros, pedir apoyo económico al Estado, no somos Nueva Zelanda, como para decir un clic y ¡plup! Automáticamente tienen un depósito bancario en su cuenta. Es la parte compleja, por eso cuando escuchábamos del bono solidario, bono económico, bono, en fin,
como quieran ponerle el nombre, de ayuda, era poco viable. Las personas tenían que hacer cola, y justamente el lugar de las colas era el momento tercero o cuarto lugar de contagio, ¿no? En los bancos. Luego los otros instrumentos de ayuda, ¿no? La exoneración y aportes de retiro de las AFPs. He sido parte también de esa ayuda como para poder pagar unas deudas o finalmente pues cubrir unos gastos, porque sí es verdad que hemos tenido, los números indican que había una pérdida de empleo de 4 millones y pico de pérdida de empleos en Lima, solamente en Lima, ¿no? Entre empleos formales e informales, ¿no? Y comienzas pues a necesitar liquidez para asumir los gastos propios de una vida familiar, ¿no? Liberación de las ETS, una medida impulsada en este caso por el gobierno y también por la parte del otro poder del Estado, ¿no? El legislativo, y programas de Reactiva Perú. Toda esa lista de instrumentos deberían ayudar o han contribuido en algo como para poder aliviar esta crisis. Siguiente, por favor. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, ¿no? Necesitamos mucho más apoyo en cuanto a estas medidas, ¿no? Atención a emergencia, soporte familiar, soporte de empresas, cadena de pagos. Esto es lo que justamente se quería evitar, ¿no? Romper la cadena de pagos, ¿no? Porque si no, pues comienzas a complicar la vida al tema del fabricante, del comerciante, del distribuidor, ¿no? Y se ha intentado justamente evitar este rompimiento de cadena de pagos. Siguiente, por favor, con el estímulo que se ha intentado hacer. Nada más. Ahora, con la propuesta de Reactiva Perú, se pone interesante porque garantiza la continuidad en la cadena de pagos. ¿Y cómo así? Según el cuadro, menciona que el 90% de Reactiva Perú está formado por lo siguiente, ¿no? El tamaño de las empresas en Perú, el 90% son MIPES. Es una gran verdad, ¿no? Mediana empresa 3% y la gran empresa 7%. Más de 72.000 empresas, de las cuales el 90% alrededor, 64.000 empresas son MIPES, ¿no? Se pone complejo en este mundo, ¿no? En la cual ellos, si bien es cierto, son la mayor fuerza generadora de empleo, no necesariamente han sido las empresas que han recibido más estímulo económico, ¿no? Obviamente porque el mayor número bancarizado, ¿dónde está? La parte formal, ¿dónde está? Está en las grandes empresas, ¿no? Es por eso que las grandes empresas han recibido mucho más apoyo económico en este caso. En cuanto al tema de por tipo de sectores, donde ha comenzado a movilizarse mucho más apoyo económico, ha sido el comercio, ha sido la industria manufacturera. Se estima que la manufactura, escuchaba en una webinar el día de ayer en la Sociedad Nacional de Industrias, hacía referencia el ponente que la manufactura representa el 13% del PBI y representa en mano de obra el 16% de toda la PEA. Entonces, movilizar la manufactura y el comercio, estás prácticamente movilizando la mitad del país. Entonces, es necesario que esas dos fuentes de ingreso comiencen a movilizarse, ¿no? A través de las grandes empresas, y comienzas a movilizar así a las pequeñas empresas, ¿no? Que dan servicio a las pequeñas empresas. La parte así complicada, mencionaba el ponente, recuerdo esta frase que me quedó muy grabada, era decir lo siguiente, su frase textual, como tú decía, ¿sabían ustedes que los colegios que tenemos, la gran parte del mobiliario viene de otro país? No necesariamente viene de mano de obra peruana. ¿Por qué no tratar de impulsar, sin que sea un proteccionismo, impulsar que esas pequeñas empresas manufactureras puedan hacer estos muebles o estos mobiliarios, ¿no? Obviamente sabemos que en esta época no puedes aperturar colegios, pero ¿por qué no dar la oportunidad a las empresas manufactureras peruanas para comenzar de paso a movilizar? El tema de la gran discusión, las mascarillas en Gamarra, ¿no? Como para que, cumpliendo con las normas técnicas exigidas, puedan sacar, en este caso, la venta, comercialización de las mascarillas. Siguiente, por favor. Y así comenzamos a movilizar la economía peruana, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y ya estamos en la fase 2, ¿no? Pero obviamente criterios. ¿Y qué criterios uno puede prever? El gobierno ha estimado para poder decir fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 ha sido básicamente por el primer criterio, riesgo sanitario de la actividad. Es por eso que todos los grandes negocios cerraron, restaurantes, como lo comentaba el colega, emporios comerciales, ¿no? Lo mínimamente básico comenzó a movilizarse. Hospitales, clínicas, comercio y empresas de alimentos. Lo demás tuvo que cerrar. ¿De acuerdo? Porque justamente estábamos aprendiendo a conocer este virus. Luego, la fase 2, riesgo sanitario de la región. Pensar ya qué tipo de industrias podemos comenzar a reactivar y que no generen qué cosa, mayor contagio, ¿no? Y en la fase 3, que es la cual comenzamos a vivir ya, es ya comenzar a reactivar la economía, porque 100 días, más de 100 días, el Perú paralizado, gran parte de su economía paralizada, se te vuelve complejo. Se entiende que con la reactivación número 3, fase número 3, se estima que el 91% de la
industria va a comenzar a movilizarse. Todavía quedaría pendiente justamente lo que mencionaba el colega, ¿no? El tema de restaurantes al 100% trabajar, el tema de centros recreativos, discotecas y todos los sistemas, industrias de recreación. Se estima eso por una cuarta, quinta etapa, ¿no? Que todavía aparentemente no es necesario. Y valgan verdades, uno como usuario te arriesgarías a llenar un cine con personas que no sabes que si están contagiadas, tú mismo inclusive, ¿no? Se pone complejo llenar una sala de cine al 100% en este momento. Sí, siguiente, por favor. Entonces, comienzas a reactivar la fase 1, fue la más sencilla, entre comillas, ¿no? Porque sí o sí tienes que seguir operando en la industria, comercio y servicios básicos, ¿no? Para comenzar a buscar, ¿qué cosa? Pasar a la fase 2. En la fase 2 siguiente, donde comenzamos a movilizar, ¿qué cosa? Otro tipo de industrias básicas, ¿no? Y comienzas ya a ampliar, en este caso, de paso que amplías las industrias, comienzas a ampliar nuevamente, a recontratar la mano de obra, que ha estado estancada por cerca de más de 100 días, y comienzas nuevamente a comenzar a movilizar, claro, obviamente con protocolos de bioseguridad, por ejemplo, el transporte, es la parte discutible, ¿no? Que van a operar al 100%, cuando un viaje que demanda cerca de 7 a 8 horas, si es un viaje interprovincial, pero en el transporte público, tú le pides al transportista que opere al 50%, con una media hora a una hora de viaje, ¿no? Es parte curiosa, ¿por qué al viaje interprovincial le ofrece 100% de capacidad llenado, el transporte que dura de 5, 4 a 10 o 20 horas de viaje, y el transporte público que cubre distritos le pide 50% de uso? Bueno, en fin, obviamente también es para cubrir los gastos, entiendo yo, haciendo un poco la pregunta, ¿por qué se hace esto, no? Para cubrir los gastos de operación. Y acá requieres los talleres, que sí es cierto, como mencionaba el ponente anterior, decíamos lo siguiente, sí es cierto, había talleres que no está operando, pues los autos sí requieren taller. Cada 5.000 kilómetros tú pasas a taller. Y también tus fábricas no están operando. ¿Qué han requerido? También torneros, han requerido maquinaria de actividades que han estado cerradas. Y un poco sacando la vuelta al sistema. Han tenido que operar pues bajo la puerta cerrada. Porque también la maquinaria, querramos o no, comienzan a fallar. Y si no hay esas actividades complementarias, ese tipo de industria comienza a fallar y también comienza a parar tu fase 1 y tu fase 2. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que se preveía, y cierro con esto, ¿no? Sector eléctrico, 30% menos de consumo. Es la parte complicada. Se estima que comenzamos a reactivar las industrias, comenzamos a reactivar los negocios, y este decrecimiento de la parte de consumo eléctrico, no necesariamente dado por las casas, sino por las industrias, debería reactivarse en estas etapas 3 y 4, ¿no? Donde ya las industrias comienzan a movilizarse, esperemos que Gamarra comience a explotar nuevamente, que los centros comerciales comiencen a poblarse, con todos los protocolos de bioseguridad para comenzar a movilizar todo el aparato productivo, ¿no? ¿Sí? Esperemos que esto se dé. Gracias, Dan. Sí, gracias, Dan. Gracias. No se te oye. Gracias. Te estaba indicando de que, bueno, muy agradecidos por tu participación, Richard. Sabemos que tu agenda ha tenido un cruce el día de hoy y nos has hecho un espacio para acompañarnos. Para que nos cierres un poco, nos expliques sobre el perfil de las personas que necesitamos, los ejecutivos que necesitamos durante esta crisis. No sé si tienes algo adicional que agregarnos. Sí, claro. Sí, por favor, ayúdame con una lámina que tengo por ahí preparada para nuestros seguidores. Exactamente, gracias. Termina de presentar. Gracias. Esto fue un antes. Un antes. Esto fue una elección de un gran amigo, un mentor mío en Alicor. Estuve 13 años en el sector, en esa empresa, toda una vida en alimentos, y fue una gran lección que creo que se puede aplicar en este momento de pandemia, donde requieres ejecutivos que tengan este comportamiento, capacidad de resiliencia, liderazgo y realmente una fuerza mental que pueda soportar convivir. Si me preguntas, Dan, al día de hoy ya tengo 100 días trabajando en la zona de fuego, ¿no? Yo le llamo
hemos compartido varios webinars, yo le llamo la tercera trinchera, ¿no? Este tema de la logística. La primera trinchera para mí es los médicos, nuestros enfermeros que están lidiando de frente a la guerra, ¿no? La segunda trinchera son nuestras Fuerzas Armadas, nuestros policías, serenazgos. La tercera trinchera venía a ser los logísticos, que se encargan de abastecer alimentos, el comercio, ¿no? ¿Cómo hacer un perfil para que pueda soportar esta presión que el mercado va a exigir? Si no, pregúntale a los logísticos que están en el retail, donde hay mucha presión de parte del usuario para nuevamente retomar su vida y donde en un clic nuevamente quieren sus productos. La demanda ha crecido 7 veces más. En Chile, por ejemplo, el consumo de delivery ha crecido 7 veces más lo que había antes. Entonces, una logística no está preparada para esto, pero el logístico sí. Yo estoy convencido que la salud física, emocional y mental del logístico va a impactar positivamente en la eficiencia y eficacia de la cadena de suministros que dirige, y así en los resultados del negocio. Pero para esto, permíteme dejar estos 4 puntos cardinales como recomendación. No son mías, son de Armando Coral, mi mentor, mi jefe de muchos años en Alicor. Decía lo siguiente: como para poder fortalecer a un logístico, debe tener competencias de liderazgo, capacidad analítica para poder movilizar y analizar los escenarios posibles. Recuerdo cuando comenzó la pandemia, conversamos a pimponear con nuestro gerente general y comenzamos a ver, una empresa de alimentos, qué productos podemos asegurar el abastecimiento constante. Bueno, enfócate en los productos más rentables, en los productos que se van a mover más, en los productos que demanden poco a mano de obra, porque hoy tienes 100% del personal, pero mañana puedes tener 80%. En los productos que sabes que sí o sí se van a vender. Estamos en una economía de guerra, entonces un solo producto, monoproducto, y lancemos la línea de fabricación. Y también asegúrate, ¿qué cosa? La menor cantidad de población dentro de las maquinarias. Y también verificar qué tipo de proveedor es posible que te mantenga de manera constante el abastecimiento. ¿Qué proveedor va a comenzar a fallarte? Es un poco manejar la bola de cristal, ¿no? Para ver un poco la visión al más allá, un poco adelantarte lo que va a pasar alguna semana, a un mes, ¿no? Liderazgo de trabajo y bajo presión. Acá yo respeto a las personas que trabajan home office, es una gran ayuda para las personas que lo pueden hacer, pero personas como yo, tienen que trabajar desde la trinchera. Transmites, sí siento que transmites energía, transmites entusiasmo, transmites motivación al trabajador. Obviamente, cumpliendo los protocolos de acuerdo a ley, los protocolos de bioseguridad, pero transmites, ¿qué cosa? Confianza en el trabajador. Porque me pasó la primera semana, el trabajador estaba en el día a día, el primer momento la gente se llenó de pánico, y te puedo decir, también fui yo, ¿no? Porque no sabías cómo lo enfrentabas. Veías la situación de España, la situación de Italia, y dices, acá nos va a pasar por encima esto, ¿no? Y creo que yo ayudo muchísimo a estar trabajando en el frente de batalla. Si no, no hay forma como transmites energía y pasión, pero siempre cuidando a tu personal. La otra parte importante es la experiencia. Experiencia, ahora sí puedo decir, entre comillas, sin que esto suene a como decir, pecar de soberbia, ¿no? Pero al primer día de pandemia no había logísticos que tenía experiencia en pandemias. O sea, recuerden la última pandemia que tuvimos, fue hace 100 años. No había escritos, no había una estructura como la tenemos ahora, no había almacenes como tenemos ahora, sistemas productivos como tenemos ahora, registros de logística sobre esa información no había. Entonces, hemos tenido que crear haciendo, aprender haciendo, aprender haciendo. Y el gran aporte que puede sí agregar a un logístico ahora, para que pueda ser llamado, contratado, es justamente esas oportunidades que has podido demostrar eficiencias en el tema de manejo de cadenas de suministros. ¿Qué encontraste? ¿Qué has hecho por la empresa para poder seguir facturando, para poder seguir buscando rentabilidad del negocio, para poder así creciendo en base a los negocios que tienes a cargo y en base a los negocios que han podido permitirse darse ese lujo de seguir trabajando? ¿Y cómo has mantenido el entusiasmo y la seguridad en tu personal? Ese entregable va a ser valioso para potenciar tu línea de carrera y para poder, ¿por qué no ser contratado en otro tipo de industria, en la cual justamente requieren trabajar en escenarios COVID? O sea, ya de por sí, esto me ha pasado en el periodo de los 100 días. Al inicio, con pánico, a la segunda etapa, me he dicho, bueno, no hay otra opción, un poco decirte de resignación a trabajar con pandemia. Tercera, tomar acción, decir, mira, me voy a proteger, voy a cumplir los protocolos que yo mismo he elaborado y con mi equipo de trabajo y comenzar a protegerlos. En la cuarta etapa dice, bueno, ya, eso no va a cambiar. Esto va a ser una situación en la cual tenemos que aprender a vivir, a convivir con pandemia y trabajar y dar resultados con pandemia. Y la quinta, nuevamente voy a comenzar a medir los indicadores de gestión que los medía antes de pre-COVID, para comenzar a seguir buscando eficiencias dentro de un proceso duro que es trabajar con pandemia. Y finalmente, parte que es la parte de conocimiento, ¿no? Es importante que el logístico se esté preparando. Hemos visto webinars a cada momento, he sido parte contigo, Adán, y con gran acogida, ¿no? de
de los usuarios que han estado urgidos de conocer mejores prácticas de cómo llevarlas de su negocio, que posiblemente puede ser de alimentos, llevarla a otra industria como pinturas o una cerrajería, o finalmente un negocio tan básico como elemental como un restaurante. Entonces, ha habido mucha gente, ejecutivos, buscando capacitarse, y aún mismo todavía hay programas de capacitación que se mantienen. Soy parte de docente a 10 años de experiencia laboral, como docente también, y mis programas de capacitación, si bien es cierto, han sido impactados un 10-15%, tengo personas ejecutivas que se siguen capacitando a nivel de maestría y pregrado. Es necesario para justamente llevar, y obviamente lo que esperan, ¿qué cosa es? En las clases, ¿qué cosa es? Este conocimiento último que estás viviendo en la cancha, dímelo para yo puedo replicarlo en mi empresa, en mi industria. Y finalmente, la parte importante, y justamente por eso que, gracias por la invitación, Dan, discúlpame si debo retirarme en este momento, colegas, gracias por su tiempo y por compartir con ustedes esta noche en Network, ¿no? La importancia en la red de contactos, porque sabemos que si uno puede tener mucho talento, pero si no te conocen, no saben de ti, va a ser complicado que puedas reengancharte en este momento en el cual tienes que buscar esa oportunidad. Y donde me decía Maxime Billet de Michael Page, para mí una consultora la más importante, creo yo, de Latinoamérica, decía, si antes para una posición de liderazgo en logística existían cerca de 100 personas detrás, o 50 personas detrás, ahora van a existir 500 o incluso hasta 1000. Y es verdad, por la necesidad de generación de empleo, ¿no? Nuevamente comienzas a mover la máquina, nuevamente comienzas a operar. ¿Y qué requieres? Ejecutivos que calcen con qué? Con el perfil que estás buscando ahora, que puedan superar y que puedan manejar la crisis mucho más dura que era antes. Entonces, tu network va a ser importante. ¿Por qué? Porque lo que buscas ahora, justo me pasó un poco de... espero que mis empleadores no escuchen esto, pero me ha pasado esta semana pasada. Un gran amigo por confianza me llamó para reclutarme, ¿no? Decirme, oye, quiero invitarte acá porque yo veo que ya operas con esto acá. Y la importancia del network, ¿no? Y la parte clara me dijo, la parte central me dijo, ¿por qué? Porque confío en ti. Es la importancia de la confianza. Sabemos que el 80% de empleos se conocen y se dan a través del network, ¿no? El 20% es a través de las bolsas de trabajo. Yo creo que va a tomar mucho más relevancia la parte de confianza, porque tú vas a confiar en alguien, tú tienes suministros que van a impactar en los negocios, requieres a alguien que pueda conocer, tú tienes suministros que pueda conocer y dar resultados a ese nivel, y más aún en contextos de pandemia. Gracias, Muchas Dan. gracias, Richard, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a seguir con nuestros invitados y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Dan. Gracias por la invitación. Un abrazo, Richard. Hasta luego.